Bienvenidos a la primera edición de la Feria Virtual del Libro Ecuador. En estos momentos también en la Feria Virtual, en la Feria Presencial en Guayaquil, Ecuador. El día de hoy tenemos conferencia, las drogas y sus efectos, a cargo desde Colombia con Jeffer Gutiérrez y un saludo para nuestras embajadoras, Dori Ebrat y Jocelyn Saldívar. Adelante, por favor, Jeffer. Buenas noches, José. Muy amable por el espacio que nos brindan en esta tarde, mañana en algunos países y noche ya, tarde noche acá en Colombia y Ecuador. Agradecerle la invitación a esta primera Feria del Libro de Ecuador. Bueno, el tema de hoy, drogas y sus efectos. Siempre tenemos una concepción de drogas como lo que es la marihuana o la mal llamada cocaína o clorhidrato de cocaína. Dentro de mis funciones, aparte de ser escritor, hago parte de las fuerzas de la Policía Nacional de Colombia, en la especialidad antinarcóticos, en donde Dios me ha dado la oportunidad de conocer bastante sobre el tema de cómo las drogas afectan a las personas. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en muchos colegios a nivel de mi país y en algunas universidades. Cuando hablamos del concepto de droga, siempre vamos al extremo de lo que es la marihuana, como lo dije al inicio, pero hay que entender que el concepto, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que droga es toda aquella sustancia que puede modificar el aspecto físico o psicológico de una persona. Entendiendo esto, eh, viene un marco normativo en donde se habla de que existen drogas legales e ilegales. Cuando hablamos de drogas legales, en el caso de Colombia, estamos hablando del alcohol o el tabaco, según la ley 30 del 86 en mi país. Pero también hay medicamentos que mal utilizados se pueden volver una droga. Cuando entendemos esto, podemos analizar por qué hay comportamientos o cambios bruscos o efectos diferentes en las personas. Hay que entender que todos los cuerpos no reaccionan igual a un medicamento o a una sustancia, llámese droga. Es el caso del alcohol. Hay personas que cuando consumen alcohol, que es una droga legal, en algunas personas al inicio las pone eufóricas, contentas, alegres, pero pasado 3, 4 horas, algunas personas entran en depresión y se acuerdan de aquellos momentos tristes, de las separaciones, de cómo se acabó el hogar, de peleas que tuvo con un amigo o una amiga, y que por consecuencia, pues en algunos casos, personas intolerantes terminan quitándole la vida a otra persona. ¿Sí? Cuando hacemos la mezcla del alcohol y cuando no hay un control que no lo va a haber, porque la única forma de controlar las drogas es simplemente y llanamente dejando aquella sustancia. Pero me llama la atención en el caso de algunos medicamentos controlados que se vuelven drogas, porque ellas generan una dependencia. Y siempre vamos a ver que el dolor está asociado con el tema del placer. Porque cuando una persona tiene un dolor de cabeza, lo que busca en sí, si hablamos de los dolores de cabeza, de la migraña, de un dolor febril, lo que el ser humano busca es siempre tener como ese elixir de la felicidad, como disminuir ese dolor o en su defecto calmarlo. Hay que entender que la mayoría de drogas son paliativas. Cuando hablamos del efecto paliativo, es la parte anestésica que reacciona en el cuerpo de un ser humano. Cuando tenemos un dolor de cabeza, hablemoslo específicamente, iniciamos con un medicamento, una pastilla de 200 miligramos, aunque no deberíamos de automedicarnos, muchas veces cometemos el error de hacerlo. Ten en cuenta que hay personas que pueden ser alérgicas, hablemos de los medicamentos utilizados acá en mi país, como el acetaminofén, como el ibuprofeno, como el diclofenalco, la penicilina que viene de los hongos. Entonces, hay cuerpos que no lo asimilan y pueden crear una intoxicación o en algunos casos puede generarle la muerte a una persona. Es el caso del tramadol, que es un producto que sirve para sustituir el dolor, pero que en muchos casos
produce somnolencia en las personas, por lo menos una persona que conduzca un vehículo, una motocicleta, que maneje maquinaria pesada, no es recomendable que use este tipo de productos para este tipo de dolencia. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un accidente. Entonces el efecto va a ser devastador porque la persona en un microsueño puede perder la vida y hasta quitarle la vida a otras personas que vayan en ese vehículo. Entonces, entendido esto, hay que entender que las personas en países como Estados Unidos utilizan medicamentos para el dolor como el fentanilo. Es una sustancia que está creando mucho problema de salud pública en este país, ya que está ocasionando más de 200 muertos diariamente porque genera una adicción. Y fueron personas que empezaron con un dolor crónico, ya sea un cáncer, ya sea personas en la etapa terminal como el VIH, en donde trató la solución a ese dolor, pero nunca pensaron que iban a generar una dependencia a este producto. Observemos que cuando una persona va un ejemplo a un caso de odontología. Nosotros por lo general vamos al odontólogo y el odontólogo utiliza la anestesia para este tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una cirugía, ya sea una cirugía facial, ya sea una cirugía estética, ya sea por un procedimiento de una hernia, de pronto una apendicitis, a la persona siempre, antes de hacerle el procedimiento, no vamos a decir que lo obligan. Le dicen que debe firmar un documento, ya sea la persona que se va a hacer intervenida o aquella persona que va a ir con un acudiente o con una persona que va a ser su acompañante. ¿Y qué le dice el documento? Sencillamente en letra pequeña dice que en caso de que la anestesia se pase la cantidad, pues la persona va a fallecer y el médico no tiene ninguna responsabilidad. El problema es que estos productos pueden generar una dependencia y muchas veces no entendemos por qué hay personas que de un momento a otro se pueden volver adictas a un medicamento X. Utilizamos estos productos y con el tiempo puede pasar lo que en algún caso pasó con el Ritalin, con la oxicodona, con el Adderall, con la Concerta, que son medicamentos utilizados para el déficit de atención. La pregunta es, ¿realmente quita el déficit de atención o simplemente lo que busca es crear un efecto de somnolencia o de quietud en una persona que se vuelve hiperactiva? Posiblemente una persona se puede volver hiperactiva simplemente y llanamente por el exceso de azúcar en su cuerpo. Observemos que es diferente entender este tipo de patologías. Entonces, cuando la persona entiende y comprende que se excede o abusa de ese medicamento, de ese producto, va a tener un efecto contrario al esperado o al que se creía inicialmente. Muchas personas no entienden esto y afortunadamente los medicamentos puede prácticamente acabar con la vida del ser humano. Entonces, en el análisis que se ha hecho, las drogas han tenido una transformación y los efectos pueden ser diversos en muchas personas. Observemos el caso de lo que sucedió hace años cuando el tema del COVID. Hubo personas que se decía que eran asintomáticas, es decir, que eran personas que les pudo haber dado la enfermedad y quizás no se dieron cuenta o los síntomas fueron muy leves, mientras que personas que tenían enfermedades de base, quizás hoy ya no están con nosotros, fueron personas que quitaron o prácticamente perdieron la vida. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico era más débil que el de otras personas. Entonces, en el entendido, podemos ver nosotros que todos los medicamentos no actúan igual en los cuerpos de las personas, como lo dije al inicio. Entendiendo esta situación, podemos experimentar diferentes efectos. Si hablamos de los estimulantes, ¿sí? Eh, podemos entender que jarabes para la tos como la hidrocodeína puede poner a una persona hiperactiva. El problema es que si el paciente sufre arritmias cardíacas, taquicardia, pues lógicamente eso le puede bajar los niveles y como tal le puede hacer
que la persona pierda la vida. En el caso del fentanilo, que es la droga que más se está utilizando y que prácticamente empezó como un producto comercial, su efecto es que algunas personas van perdiendo la irrigación, lo que es el flujo sanguíneo a su cerebro y termina perdiendo la oxigenación y esto hace que la persona termine quedando sin signos vitales a no ser que alcanza a llegar a un centro médico, un hospital, una clínica y puedan hacerle una intervención. Entonces, hablando de las drogas y los efectos, hay que entender que no solamente aquellas drogas que son ilegales pueden afectar o incidir en comportamientos de las personas. Nos hemos dado cuenta que a nivel mundial, muchos de los casos de violencia intrafamiliar son generados por la ingesta del consumo de alcohol, en donde el esposo muchas veces agrede a su esposa, agrede a sus hijos y al día siguiente manifiesta no acordarse de lo sucedido. Nosotros podríamos decir, es mentira, pero realmente nadie sabe lo que es el cerebro del cuerpo humano cuando está bajo el efecto de X sustancia. Por eso hay personas que tienden a tener lagunas mentales. Cuando se hace el efecto de la sinapsis, muchas veces se pierde la comunicación a corto, mediano o largo plazo, en donde podemos perder nosotros los recuerdos que teníamos de hace meses, de hace años, y es ahí donde se ve afectada la situación de las personas. Sumado a esta situación, podemos ver que también existen drogas de tipo natural, como el CAD, como el Betel, ¿sí? Y aún el mismo café que es un estimulante. Hay personas que si en el día no se toman un tinto, un café, se ponen tristes, se ponen deprimidas. Lo mismo sucede con las drogas ilegales. La persona genera una dependencia tal que busca la manera de cómo justificarla. La palabra adictus significa esclavo a o dependiente a. Entonces, cuando la persona genera ese efecto, ya sea efecto de placer, el efecto placebo, el cuerpo se va condicionando debido a que el cuerpo está intoxicado por dicha sustancia. En el caso de sustancias como la heroína, son más fuertes porque son sustancias que producen tanto dependencia física como dependencia psicológica. Adicional a eso, genera enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Drogas como el cocodrilo, drogas como la que hemos visto que desafortunadamente va generando una gangrena en el cuerpo, va a resultar posiblemente en 6 meses, un año, en una amputación, lo cual el paciente que está ingiriendo esta sustancia no entiende del por qué, a pesar de que está viendo que su cuerpo se está deteriorando, sigue consumiendo la sustancia. Y él no entiende que es que su cuerpo está intoxicado y ya hace parte de su cuerpo esta sustancia que está alojada en su sangre, en su hígado y por ende hace parte del metabolismo del ser humano. Entonces, entendiendo, vemos que hay mucha diversidad en donde hay sustancias como el boxer, sacol o la pega, que es utilizado muchas veces en el tema de pegante para zapatos, por así decirlo. Muchas veces no son drogas, pero el efecto que produce por los químicos que contiene alteran el estado mental de una persona, lo cual ocasiona trastornos del sueño, pérdida de la memoria y una especie de movimientos involuntarios, ya que bloquea o afecta el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando prácticamente de que afecta todo el cerebro y la médula espinal, lo cual tiene que ver con el tema de la coordinación, el balance de la respiración, el Bernstein y todo lo que tiene que ver con los movimientos del cuerpo. A pesar de que el cuerpo es uno solo, tiene algo que se llama el cerebro, que es una masa encefálica de forma grasosa, es la que prácticamente dirige todo el cuerpo y le da el movimiento, la coordinación, la visión y el balance para que el ser humano pueda tener
todos sus signos vitales de una forma coherente. Entonces, conociendo la importancia de los efectos, me deja como enseñanza que debo tener muy presente que cuando vaya a adquirir algún producto, medicamento que sea droga, ojo, legal o ilegal, como los medicamentos, como el alcohol o los cigarrillos, debo tener en cuenta que voy a tener unas enfermedades o consecuencias a corto, mediano y largo plazo. De ahí se desprenden muchas enfermedades y cuando usted va al médico, el médico le hace algo que se llama el tamizaje, en donde pregunta su edad, su peso, su talla y basado en eso él saca un tamizaje para determinar por qué muchas personas se vuelven hipertensas, se vuelven diabéticas debido a su balance nutricional, de lo cual se desprende muchas veces el consumo de este tipo de sustancias en donde el ser humano, buscando ese elicio de felicidad, buscando sustituir ese dolor, trata de buscar ese placer en las drogas ilegales. En conclusión, entendido la parte de los efectos y las drogas, podemos entender y cambiar el paradigma de que drogas solamente es marihuana, de que drogas solamente es cocaína y que también el mal uso de los medicamentos pueden ser transversados y utilizados como drogas que afectan el estado mental de una persona. Entonces, por eso siempre hay una medicación, por eso siempre cuando se formula debe tener una receta para cada persona que es totalmente diferente. Ese es el tema que les traía el día de hoy desde Colombia. Les habló su amigo Jeffer Gutiérrez. Aprovecho y agradezco una vez más a nuestra embajadora cultural, Jocelyn Saldivar, y a Doris Ebrat, y a nuestro host, José. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos y espero que les haya gustado el tema que traje el día de hoy. Listo, José. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Igualmente, buenas noches.